Amigos de Últimas Noticias de hoy, volvemos con las noticias de último momento, pues estamos a pocos días, exactamente a 3 días en el cual se anunciará el mayor aumento del costo de vida para el Seguro Social en décadas. Se espera que la Administración del Seguro Social anuncie en esta semana, exactamente el 13 de octubre, el mayor ajuste por inflación en los beneficios de la gente del Seguro Social en más de 40 años y nosotros se los vamos a estar trayendo. Y también estaremos hablando de otro alivio a la inflación, pues otro estado enviará un nuevo cheque de alivio de $500. Millones de contribuyentes recibirán un cheque de alivio a la inflación estatal próximamente. Los individuos recibirán desde $250 y los que presenten una declaración en conjunto recibirán $500. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información que es muy pero muy interesante. Aproximadamente 70 millones de estadounidenses, incluidos jubilados, discapacitados, viudos y otros, van a experimentar el ajuste por costo de vida, el COLA del 2023, como el mayor en muchas décadas. Estos ajustes por costo de vida han estado vigentes desde el año 1975 como una forma para poder mantener adecuadamente lo que es el ritmo de la inflación. Los COLA se basan en aumentos dentro del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores oficinistas desde el tercer trimestre del año anterior al trimestre correspondiente del año que estamos en curso. Los beneficiarios pueden esperar que el COLA final se esté publicando el día jueves, luego de la publicación de las cifras de inflación de septiembre, según la Senior Citizens, un grupo que cabildea por los adultos mayores, que da la cara, el pecho por los jubilados. Un aumento del 8,7% prácticamente sería solo el mayor aumento del COLA desde el año 1981, cuando el ajuste por inflación fue del 11,2%. Pero esta cifra obviamente va a variar con los datos, con la información de septiembre que nos estén informando próximamente este día jueves. Para el jubilado promedio que recibió un cheque mensual de $1,656 en este año, tomando en cuenta que sea un 8,7%, pues el cheque aumentaría $144. Un COLA del 8,7 es algo extremadamente raro y pues bueno, sería el más alto jamás recibido por la mayoría de los beneficiarios que están vivos del Seguro Social en la actualidad. Si un COLA que siga adelante con un ritmo de inflación, los beneficios del Seguro Social compran cada vez menos con el tiempo y eso obviamente puede crear dificultades, especialmente porque los estadounidenses mayores viven vidas más largas durante la jubilación. La inflación estadounidense ha mostrado signos de que está entrando en una fase un poco más obstinada, creando una pesada carga para los hogares y para las industrias estadounidenses. Mientras que la gasolina y los autos usados más baratos han reducido los precios al consumidor en el mes de agosto, muchos otros artículos han subido de precio. La alta inflación también ha ejercido presión sobre la Reserva Federal, la agencia encargada de mantener que los precios estén estables. El mes pasado, la Fed elevó su tasa de interés clave en 0,75 por tercera vez consecutiva, mientras lucha por vencer a la peor inflación en aproximadamente 4 décadas, lo cual está generando costos más altos para muchos préstamos comerciales y de consumo. Es probable que se produzca otra fuerte subida de tipos de 0,75 en la próxima reunión de la Fed, que será para el mes de noviembre. Mientras tanto, alrededor del 59% de las personas que respondieron con una pequeña encuesta que fue realizada por la Senior Citizens League afirmó que creen que enfrentarán una obligación tributaria más alta para el 2022 debido al COLA que se recibió en este año. Tal aumento puede reducir la elegibilidad para programas de red de seguridad para personas de bajos ingresos, como ser cupones de alimentos, y que puede empujar a las personas a tramos impositivos más altos,
lo cual significa que los jubilados pagarán más impuestos sobre una mayor parte de sus pagos mensuales. Los expertos también han pronosticado de que la prima estándar de la parte B del Medicare, que cubre ciertos servicios médicos como atención ambulatoria, suministros médicos y otras cosas más, podría no aumentar mucho en el 2023, o tal vez permanecer en los $170.10 actuales por mes. Esto es notable, ya que los aumentos crecientes de las primas de Medicare pueden reducir los aumentos del COLA, pues estaremos viendo este día jueves qué nos traen estos informes del CPI de septiembre y poder saber cuánto es que aumentarán los cheques para los jubilados del Seguro Social. Y ahora hablaremos sobre el alivio a la inflación, pues tenemos a otro estado que nos estaría enviando un nuevo cheque de alivio de $500. Ahora le traemos a los residentes de Virginia, que estarían obteniendo un reembolso de impuestos luego de que la Asamblea General del Estado haya aprobado esta medida. Para empezar, tenemos que ver quiénes serán elegibles para este reembolso de impuesto. No todos los residentes de Virginia son elegibles, ya que aquellos que deben a agencias o instituciones gubernamentales podrían recibir menos o nada en absoluto. Si alguien es elegible para este reembolso como individuo de $250 y tiene, por ejemplo, $100 en multas y tarifas judiciales que están en compensación de deudas, recibirá un cheque de $150 y la solapa explicará lo que debe hacer para poder comunicarse con la compensación de la agencia. Los habitantes de Virginia que tenían una obligación tributaria al año pasado recibirán el pago, lo que significa que por lo menos 3,2 millones de residentes estarían recibiendo estos cheques. Para recibir el pago, los residentes simplemente deben presentar sus impuestos antes de la fecha 1 de noviembre. Aquellos que presentaron sus impuestos antes del 1 de julio recibirán sus cheques este 17 de octubre en su cuenta o tal vez antes del 31 de octubre, pero es este mes el clave. Los residentes que recibieron su reembolso por depósito directo probablemente recibirán el reembolso depositado en la misma cuenta con la siguiente descripción que le dejaremos en pantalla. Todos los demás elegibles recibirán un cheque. Los contribuyentes pueden verificar a través de una herramienta en línea si es que son elegibles para este reembolso, pues permite a los residentes ver si califican para el pago y cuánto podrían recibir. Este link le dejaremos en la descripción. Los residentes simplemente deben ingresar su código postal, así como también su CNN o su ITIN, y especificar si es que tienen una dirección internacional. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, compartan este video, denle clic en la alerta para que así nosotros estemos notificándolos en el momento exacto en el cual estaremos subiendo un nuevo video. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde nosotros subimos información actual sobre bastantes temas como ser el SNAP EBT, que son los food stamps o los cupones de alimentos. Estamos hablando todo el tiempo del seguro social, de los jubilados, del SSI, el SSDI y otros temas. Y obviamente hablamos de los esperados alivios de la inflación, los cheques de estímulo que están haciendo falta para poder luchar contra lo que es la inflación actual. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video.